Bienvenidos, mis apreciados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Gracias por unirse nuevamente conmigo hoy a este estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, sin duda alguna, vivimos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías de la palabra de nuestro Dios se están cumpliendo. La historia a nuestro alrededor, extraña y es llena de sucesos, está siendo registrada en los libros del cielo. Todo, mis hermanos, en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerra. Las naciones están airadas. Y ha llegado el tiempo, mis amados, en que han de comparecer ante el tribunal divino. Los acontecimientos en la actualidad están cambiando para traer el gran día de Dios, que se apresura velozmente. Queda, por así decirlo, tan solo un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía la conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Entonces, las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Actualmente, mis amados, Satanás está haciendo activamente sus planes para el último gran conflicto, en el que todos tomarán posiciones. La palabra de Dios dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Después que el Evangelio se ha venido proclamando durante más de 2000 años, Satanás hoy presenta todavía a los hombres, queridos hermanos, y a las mujeres la misma escena que presentó a Cristo. En forma prodigiosa despliega ante ellos los reinos de este mundo con sus deseos y deleites en toda su gloria. Les promete a todos los que quieran postrarse ante Él y adorarle. Así trata de poner a los hombres bajo su dominio. Y en la actualidad, mis hermanos, está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. Y hoy el mundo entero se está postrando delante de Él. Se recibe su poder como si fuese el poder de Dios. Y de esta manera se cumple la profecía del libro de Apocalipsis de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En su ceguera, mis amados, los hombres de ciencia se jactan de haber alcanzado maravillosos progresos y avances. Pero su culpabilidad y depravación interior son manifiestas para el ojo de la omnisciencia divina. Los vigilantes celestiales ven la tierra llena de violencia y crimen. Se obtienen riquezas robando de toda manera posible, no solamente a los hombres, sino también a Dios. Los hombres emplean sus recursos para satisfacer su egoísmo. Usan todo lo que pueden para obtener y para servir a su codicia. La avaricia y la sensualidad prevalecen en todo el mundo. Los hombres, mis queridos hermanos, aprecian los atributos del gran engañador, le han aceptado como Dios y se han compenetrado de su espíritu. Pero déjenme decirles, mis amados, que la nube de la ira justiciera ya se asoma en el horizonte. En las visiones de los sucesos venideros, el profeta Juan contempló esta mismísima escena. Le fue revelada esta adoración del demonio y le pareció como que todo el mundo estuviese al borde de la perdición. Pero mientras miraba con sumo interés, contempló la pequeña compañía del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Tienen sobre sus frentes el sello del Dios vivo y dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante. Mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoja aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Mis hermanos, definitivamente vivimos en los días en que estos acontecimientos han de cumplirse. Y cuánto más necesitamos nosotros hoy terreno sólido para nuestros pies, para poder estar cimentados sólidamente para estos días de crisis que se avecinan.
Pido que por favor, para iniciar, inclinen su rostro conmigo. Padre Celestial, te agradecemos por la palabra que estás abriendo a nuestro entendimiento en este día. Te damos las gracias por el compañerismo que estamos teniendo con hermanos y hermanas con el mismo entendimiento. Y mientras continuamos con el estudio, ahora queremos otra vez entrar por la fe en el lugar santísimo, y por ello te pedimos que nos proveas de tu Santo Espíritu. Permite que tus santos ángeles estén presentes con nosotros y que continúes derramando la lluvia tardía sobre nosotros. Mientras abres el entendimiento de tu palabra a nuestras mentes y corazones, pedimos de nuevo que dirijas mis palabras para que sean apropiadas, que puedan impactar y despertar a mis hermanos y hermanas y preparar sus mentes y corazones para lo que tengas para nosotros. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en el libro de Salmos, en el capítulo 11, el versículo 3, se nos hace una interrogante. Salmos 11, versículo 3. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y mis apreciados hermanos, déjenme decirles que hoy los fundamentos del adventismo son tan fuertes como siempre. Pero es triste aceptar esto, pero hay que decirlo, han sido rechazados completamente por nuestra iglesia. Esto se debe a que la gran mayoría de nuestros miembros no sabe cuáles son los fundamentos del adventismo. Y en este sentido, apreciados hermanos, todos somos responsables de rechazar los fundamentos de este mensaje precioso. Y no es mi propósito en este momento expresar que solo yo conozco dicho fundamento, pero es que la posición de la iglesia actual necesita ser identificada y expuesta, porque la pluma inspirada ha hecho la pregunta: si se destruyeran los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Y la respuesta nos la da el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 58, el versículo 12, nos dice bajo inspiración divina: reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos de hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzada para andar. Mis queridos hermanos, lo que debemos hacer si los fundamentos son destruidos es reedificarlos, es decir, levantar los cimientos puestos hace muchas generaciones. Haciendo de esta manera, restauraremos las calzadas en las cuales debemos andar. Esas calzadas para caminar son enfatizadas por el profeta Jeremías. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice de la siguiente manera: así dice el Eterno, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso. Pero dijisteis, no andaremos. También puse centinela sobre vosotros que dijesen, escuchad la voz de la trompeta, y dijisteis, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y observad testigos lo que les pasará. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. Y nuevamente, el mismo profeta Jeremías nos dice, unos capítulos más adelante, en el capítulo 18, versículo 15, dice así: sin embargo, mi pueblo me ha olvidado, incensando a ídolos inútiles que lo hicieron tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, les hicieron andar por sendas y caminos desconocidos. Mis hermanos, actualmente dichas sendas antiguas son prácticamente desconocidas por el adventismo actual. Sin embargo, la restauración de dichas sendas antiguas es identificada como parte del trabajo que debe ser hecho por el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y esta obra de restaurar las sendas antiguas toma lugar con resistencia dentro del mismo pueblo que declara, no andaremos en los senderos antiguos. Y cuando los vigilantes tocan la trompeta, identificando los senderos antiguos como las sendas seguras,
Ellos gritan, no escucharemos. Y obviamente esto nos quiere decir que en la restauración de las sendas antiguas está involucrado el zarandeo del adventismo, que será que precede a la purificación causada por la ley dominical. Y como laodicenses, mis hermanos, ahora es tiempo de clamar como lo hizo David. Allí en Salmos, en el capítulo 25, el versículo 4 y 5. Salmos 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Eterno, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todos los días. Todas las sendas del Eterno son amor y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En este tiempo, mis hermanos, cuando hay conflicto entre quienes desean caminar en las sendas antiguas y quienes no, al Señor le incumbe enseñarnos claramente su sendero. En Salmos, en el capítulo 27, el versículo 11, nos dice de la siguiente manera, enséñame, oh Eterno, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. Mis hermanos, el sendero claro del Señor es el sendero de la obediencia. En Salmo 119, el versículo 35, dice la palabra del Señor, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Y mis hermanos, para andar en el sendero de la obediencia, necesitamos someternos a la voluntad de nuestro Dios. Proverbios, en capítulo 3, el versículo 5 y 6, los versículos 5 y 6 dicen de la siguiente manera, fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tu senda. Y mis hermanos, cuando caminamos en las sendas antiguas de la clara obediencia, sometiendo nuestra voluntad al Señor, Él iluminará la senda a través de su palabra. En Salmo 119, 105, un versículo muy conocido, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Cuando su palabra ilumina claramente las sendas antiguas de sumisión y obediencia, el mismo sendero, mis hermanos, brillará. Mis queridos hermanos, en Proverbios, en el capítulo 4, el versículo 18, dice de la siguiente manera, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al día perfecto, al pleno día. Eso que ilumina la senda antigua por donde debemos andar es la palabra profética más segura. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19 al 21, nos dice el apóstol, además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En el eco bíblico del 19 de agosto de 1895, la mensajera del Señor nos dice, el Señor tiene un sendero seguro para su pueblo, y ese es el sendero de la obediencia a su palabra. Esa palabra es dada a nosotros como nuestra guía. Amén. Que el Señor ha dado a su pueblo una senda segura, que es la obediencia a su santa palabra. En las señales de los tiempos, el 20 de agosto de 1894, dice lo siguiente, a quienes han recibido la luz de la verdad, la palabra de Dios es como una luz que resplandece en un lugar oscuro, señalando el sendero tan claramente que el caminante, aunque iletrado, no necesita errar. Se percata que la entrada de sus palabras da luz, da entendimiento a lo simple. Hoy, mis hermanos, existen dos caminos dentro del adventismo y las sendas antiguas han sido olvidadas, negadas e incluso atacadas. Y es hora, mis hermanos, de empezar la obra de restaurar estos viejos
sendero, esta senda antigua. Mis hermanos, las sendas antiguas, los hitos antiguos del adventismo han sido quitados y el pueblo de Dios no lo sabe. La mensajera del Señor solo identificó que la palabra de Dios ha señalado el sendero tan claramente para que el caminante no se equivoque. Y con su referencia allí en esa cita al caminante, ella está comparando el sendero para caminar con el camino de la santidad mencionada por el profeta Isaías. En el capítulo 35 del libro de Isaías, Isaías 35, el versículo 8, dice: y habrá allí calzada que se llamará camino de santidad. Ningún impuro andará por él. Será solo para los que anden por ese camino. Los impíos no andarán por él, mis hermanos. Incluso, déjenme decirles que las vírgenes fatuas, simbolizando el adventismo, pueden encontrar el camino de la santidad, se ubicaran y aceptaran las señales y luego en fe inclinaran sus corazones hacia el camino de la santidad. Mis hermanos, y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 21, el Señor nos dice: establécete señales camineras, pon jalones altos, nota atentamente la calzada, el camino por donde te fuiste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. Mis hermanos, el obstáculo hoy es que las señales, los jalones altos, los límites de los antepasados han sido quitados o cubiertos, por lo menos debido a tradiciones y costumbres transmitidas de generación en generación. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, el versículo 14, nos dice lo siguiente: no reducirás el límite de la propiedad de tu prójimo, señalado por los antepasados, en la herencia recibida del Señor tu Dios. Aquí nuevamente recibimos la advertencia de que no debían de reducirse, quitarse los límites de la propiedad de tu prójimo. El Señor advirtió que el hombre que removiera los linderos antiguos no debería hacerlo. En Proverbios, en el capítulo 22, el versículo 28, nos dice, Proverbios 22, 28, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Mis hermanos, el Señor no solamente advirtió de remover los linderos antiguos, sino que pronunció una maldición sobre aquellos que lo hicieran. Allí mismo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, el versículo 17, dice lo siguiente, la palabra de Dios: maldito el que reduzca el límite de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Mis queridos hermanos, es hora de restaurar las sendas antiguas. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 306, la mensajera del Señor nos advierte lo siguiente: el enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar a un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Él induce a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Enseña que los acontecimientos inminentes no son de suficiente importancia para prestarles atención especial. Anula la verdad de origen celestial y despoja al pueblo de Dios de su experiencia pasada, sustituyéndola por una falsa ciencia. Y entonces la mensajera del Señor cita Jeremías 6:16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él.
Continúa diciendo, nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra, acompañado de oración y revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó. Pero es un grave engaño. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en el pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos. Mas, ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundada sobre la roca. Mis queridos hermanos, en el adventismo actualmente, es triste reconocerlo, pero nuestra experiencia pasada ha sido robada. Y esa experiencia pasada es donde y cuando los fundamentos de este mensaje fueron establecidos al mismo inicio de su trabajo. Y esto se nos ha sido advertido desde mucho antes por la mensajera del Señor. En el manuscrito 129, escrito por la mensajera en el año 1905, dice lo siguiente: después que pasó el tiempo cuando esperábamos la venida de Cristo, 1844, Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. Estos principios no fueron dados a quienes no participaron en la predicación de los mensajes del primer ángel y del segundo. Fueron dados a los obreros que habían participado en la causa desde el comienzo. Los que pasaron por estas experiencias deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. Deben ser obreros juntamente con Dios al confirmar el testimonio y al afirmar la ley entre sus discípulos. Los que participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica, los que conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto, deben considerarse como obreros de valor más elevado. Cuando hablan de las verdades que le han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hombres no deben permitir que su fe cambie a infidelidad, ni que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firme hasta el fin su confianza del principio. Y entonces dice, el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Apreciados hermanos, los que tuvieron parte en la predicación de los mensajes del primero y del segundo ángel son esos obreros que habían pasado en la causa desde el mismo comienzo. Son esos que pasaron esas experiencias de predicar los mensajes del primero y del segundo ángel. Son quienes participaron en el establecimiento de nuestra obra sobre el fundamento de la verdad bíblica, y son quienes conocen los postes indicadores que han señalado el camino correcto. A estos obreros, los pioneros, les fueron confiados verdades, mis hermanos, y esas verdades son las verdades fundamentales que son el comienzo de nuestra confianza, el comienzo que debemos sostener firmemente hasta el fin. Aún nosotros como pueblo no entendemos más las verdades fundamentales que fueron establecidas durante la historia, escúchese bien, de los mensajes del primero y del segundo ángel. Más alarmante que esto es que hemos puesto tan ingenuamente nuestra confianza en otros que han rechazado directa o indirectamente estas verdades fundamentales. Y mis queridos hermanos, aunque dichas verdades fundamentales han sido rechazadas por nuestros dirigentes y se han perdido de vista por la mayoría de la membresía, todavía son tan fuertes y sanas como alguna vez lo fueron. En el evangelismo, en la página 166, nuevamente la mensajera del Señor nos dice lo siguiente:
Nuestra fe con referencia al mensaje del primero y el segundo y el tercer ángel era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de su fundamento y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán sus objetivos. Estos pilares de la verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Mis hermanos, se nos ha advertido varias veces que cuando la historia del adventismo se desenvolviera, las verdades fundamentales serían atacadas. Mis hermanos, en Mensajes Selectos tomo 2, en la página 117, nuevamente la mensajera del Señor nos dice: los grandes hitos de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirán confusión antes que luz verdadera. Me fueron mostradas las teorías supuestamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de las Escrituras, pero las interpretan y las aplican mal. Las teorías que supuestamente eran correctas, en realidad no lo eran. Y sin embargo, muchos pensaban que eran justamente las teorías que debían presentarse al pueblo. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. En manuscrito, volumen 1, la página 760, dice de la siguiente manera: cuando vengan hombres que cambien de su lugar un alfiler o pilar del fundamento que Dios ha establecido por su Santo Espíritu, permítanse que hombres maduros, que fueron colonizadores o pioneros en nuestra obra, hablen claramente, y déjese hablar también a quienes ya están muertos mediante el reimprimir de sus artículos en nuestros periódicos. Junten los rayos de luz divina que Dios ha dado mientras ha llevado a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad, mis hermanos, soportará la prueba del tiempo y del juicio. Tremenda declaración de la mensajera del Señor. Y mis hermanos, las verdades fundamentales que fueron establecidas durante los mensajes del primero y del segundo ángel son identificadas como lindero o calzada. Son las verdades referentes a los cimientos o la plataforma. Y estas verdades, mis hermanos, tienen una conexión directa entre sí. Y dicha conexión solidifica, conjunta y completamente completa los cimientos. Por lo tanto, estas verdades fundamentales se identifican como estacas y clavijas en las declaraciones del Espíritu de Profecía. En manuscritos, en el tomo 1, la página 55, nuevamente la mensajera del Señor nos dice: no se escuchen interpretaciones que aflojarían aún un alfiler o que quitarían un pilar de la plataforma de la verdad. Interpretaciones humanas. La recepción de fábulas echará a perder su fe, confundirán su entendimiento y harán que su fe en Cristo Jesús no tenga efecto. Tremenda declaración. Ni un alfiler deben quitar de la plataforma de la verdad eterna. Allí mismo, más adelante, un párrafo más abajo, página 55, dice: las verdades que han sido comprobadas por la obra manifiesta de Dios habrán de estar firmemente en pie. No permitáis que nadie se atreva a cambiar de lugar un alfiler o una sola piedra fundamental de la estructura. Quienes intentan socavar los pilares de nuestra fe se encuentran entre los que la Biblia reconoce como los que se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Mis hermanos, en Manuscritos Religio, el tomo 1, en la página 56, dando vuelta a la página que acabamos de leer, dice de la siguiente manera: ninguna clavija debe ser cambiada del fundamento de nuestra fe. La verdad todavía es la verdad. Aquellos que están indecisos se deslizarán hacia teorías erróneas y finalmente se encontrarán contrariando las pruebas anteriores respecto a qué es verdad. Los viejos hitos deben conservarse, de modo que no perdamos nuestra orientación. Mis queridos hermanos, los linderos o las sendas antiguas son esas estacas y clavijas que no debían de ser quitadas. Esos linderos o calzadas llegaron a un punto específico en la historia del movimiento adventista y llegaron en un orden específico. Los linderos y la ubicación de las calzadas deben ser conservadas, porque es por la aplicación de estos linderos originales que el pueblo de Dios será manifestado e identificado ante el mundo las cosas que serán. En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 121, nos dice precisamente esto, la mensajera del Señor: la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y tercer ángel ha sido localizado por la palabra inspirada. No debe alterarse ni la parte más mínima, ni ninguna autoridad tiene más derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes que el que posee para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y esas lecciones no han perdido su fuerza en algún detalle. El mensaje del primer ángel y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Mis queridos hermanos, con todo el énfasis que la inspiración ha hecho para mantener los fundamentos del adventismo, hay muy pocos que siquiera saben con certeza cuáles son las verdades fundamentales. Y la mensajera del Señor ha identificado los fundamentos y la plataforma claramente. Sin embargo, aún no las conocemos. En la Review Herald el 14 de abril de 1903, ella dice lo siguiente: la advertencia ha venido. Nada se permitirá entrar que perturbe el fundamento de nuestra fe, sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje llegó en 1842, 1843 y 1844. Yo estaba en este mensaje y desde entonces he estado ante el mundo, fiel a la luz que Dios nos ha dado. Nos hemos propuesto no quitar nuestros pies de la plataforma en que fueron puestos, mientras día a día buscamos al Señor con oración ferviente, buscando luz. ¿Usted piensa que yo podía dejar la luz que Dios me ha dado? Debería ser como la roca eterna. El Señor me ha estado guiando desde que dicha advertencia fue dada. Los cimientos, mis hermanos, o la plataforma, representan el mensaje proclamado por los mileritas antes del 22 de octubre de 1844. Y esas verdades fundamentales fueron la plataforma que sostuvo los pilares de la verdad, que fueron levantados por el conocimiento correcto del santuario inmediatamente después del 22 de octubre de 1844. Dichas verdades fundamentales, queridos hermanos, todavía son el mismo mensaje que debemos proclamar hoy. En la Review Herald, el 19 de abril de 1864, dice: Dios no está dando un nuevo mensaje. Nosotros debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de otras iglesias. En el manuscrito, la página 760 dice lo siguiente: Dios nos pide que demos nuestro tiempo y fuerza al trabajo de predicar al mundo los mensajes que agitaron a los hombres y mujeres en 1843 y 1844.
Sigue diciendo ella en el boletín de la Conferencia General el 1 de abril de 1903. Esos que se levantan como maestros y líderes en nuestras instituciones deben ser sólidos en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dios quiere que su pueblo sepa que tenemos el mensaje tal como Él nos los dio en 1843 y 1844. Mis queridos hermanos, las verdades que fueron proclamadas entre los años de 1840 a 1844 son las verdades fundamentales que hoy debemos continuar proclamando. En manuscrito tomo 21, en la página 437, escuchen esta cita: todos los mensajes dados de 1840 a 1844 deben tener la misma fuerza ahora, porque hay muchas personas que han perdido sus comienzos. Los mensajes deben ir a todas las iglesias. Cristo dijo: dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dichosos los ojos que vieron las cosas que se vieron en 1843 y 1844. El mensaje fue dado y no debe haber tardanza en repetir el mensaje, pues las señales de los tiempos se están cumpliendo. El trabajo de cierre final debe hacerse. Una gran obra se hará en un corto tiempo. Un mensaje se dará prestamente por el pueblo elegido de Dios, que irá en aumento hasta llegar a un fuerte clamor. Entonces Daniel estará en pie sobre su heredad para dar su testimonio. Increíble, mi hermano. Las verdades fundamentales proclamadas entre 1840 y 1844 tienen una conexión directa con el mensaje del fuerte pregón del tercer y el cuarto ángel de Apocalipsis 14 y 18. Y sin embargo, el pueblo de Dios en general no lo sabe. En manuscritos en el tomo 15, en la página 371, dice nuevamente la mensajera del Señor: las verdades que nosotros recibimos en 1841, 42, 43 y 44 hoy deben ser estudiadas y proclamadas. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel serán en el futuro proclamados con un fuerte clamor. Ellos se darán con una determinación seria y con el poder del Espíritu. Mis queridos hermanos, esos hitos del adventismo son aquellas verdades conectadas con el primero, segundo y tercer ángel, verdades que llegaron a la historia durante el movimiento milerita. En el libro publicado Consejo a Escritores y Editores, en la página 30, en español se llama el libro, es traducido el libro como El Otro Poder. En la página 30 dice lo siguiente: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario que se llevaba y se sigue llevando a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel se desplegó el estandarte en el cual estaban inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz tocante al día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un hito antiguo. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los hitos antiguos. Mis apreciados hermanos, cuando reconozcamos que no tenemos ningún nuevo mensaje y que nuestro mensaje hoy sigue equivaliendo a los mensajes proclamados de 1840 a 1844, somos confrontados con el trabajo de regresar a las sendas antiguas del adventismo para poder entender qué verdades fueron proclamadas entre 1840 y 1844. Cuando tomamos el trabajo de investigar estas sendas antiguas, descubrimos que el mensaje proclamado durante ese periodo de tiempo es el mensaje que se presentó en el diagrama profético de 1843. También encontramos que todos los predicadores mileritas
usaron exclusivamente ese afiche profético del año de 1843 en todas sus presentaciones. José Bate habla del papel del diagrama de 1843. Allí en la autobiografía de José Bate, en la página 263, él nos dice: en mayo 1842, una conferencia general fue convocada en Boston, Massachusetts. En la inauguración de esta reunión, Charles Fitch y Apollos Hale, dos hermanos de Harvard Hill, presentaron las profecías ilustradas de Daniel y Juan, Daniel y Apocalipsis, que habían sido puestas sobre telas con los números proféticos. Había aquí más luz brillando en nuestro sendero. Estos hermanos habían estado haciendo lo que el Señor había mostrado a Habacuc en visión hace 2468 años, por decir, Habacuc 2, 2 al 3. El Eterno me respondió: escribe la visión y declárala en tablas para que se pueda leer de corrido, porque la visión es para el tiempo fijado. Llegará a su fin y no fallará. Si tardara, espérala, que sin duda vendrá y no fallará. Después de discutir un poco el tema, por voto unánime se decidió tener 300 litografías similares, las cuales pronto se terminaron. Fueron llamados los diagramas del 43. Esta fue una conferencia muy importante. Mis queridos hermanos, aquí el capitán Bates y los Villeritas comprendieron que haber producido el diagrama fue un cumplimiento profético. Y aún más, José Bate nos informa que todos los milleritas estaban enseñando de los mismos diagramas cronológicos que Guillermo Miller usó, que eran todos de un mismo sello, y que había solamente un mensaje en ese periodo de tiempo, y el mensaje presentado en el diagrama pionero de 1843. En panfletos, esto es José Bate, tempranos de la Iglesia Adventista, en la página 17, nos dice él: hoy nuestra historia muestra que había centenares enseñando de las mismas gráficas usadas por Guillermo Miller, siendo todas de un mismo sello. Entonces existía la unidad de todos sobre un mismo tema: la venida del Señor Jesús en cierto tiempo específico, es decir, en 1844. Cuando se nos dice, mis hermanos, Dios no nos está dando un nuevo mensaje y que nosotros debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de otras iglesias, nos corresponde entender que el mensaje aprobado es el mensaje que está representado en el diagrama pionero de 1843. Jaime White identifica que este diagrama utilizado por ellos en esa época fue un componente de la fe original, es decir, los viejos senderos. En la revista del Segundo Advenimiento y el Heraldo del Sábado, en el tomo 1, número 2, el mismo Jaime White nos dice lo siguiente: fue durante el testimonio común de las conferencias del Segundo Advenimiento y de las revistas, cuando permanecimos en la fe original, que la publicación del diagrama se tornó un cumplimiento de Habacuc 2, 2 al 3. Si el diagrama era un asunto de la profecía y aquellos que lo niegan dejan la fe original, entonces sigue que el año 457 fue el año de fechar el inicio de las 2300 días proféticos de Daniel 8:14. Fue necesario que 1843 fuera la primera fecha de ser publicado en el diagrama para que la visión se tardase, o que debía haber un tiempo de tardanza, o que la banda de vírgenes estuviera dormida, y dormida sobre el gran tema del tiempo, justo antes que fueran despertadas por el clamor de medianoche. Mis apreciados hermanos, el mensaje representado en el diagrama de 1843 es un componente integral de la fe original, palabras mismas de Jaime White, sobre la cual los pioneros estuvieron apoyados, estuvieron soportados, y hoy, al final del mundo, deberíamos estar de pie donde los pioneros estuvieron mientras transitaban por las sendas antiguas. La inspiración, mis hermanos, ha probado que la producción de este afiche de 1843 fue dirigida por la mano del Señor, y aún más, advirtió que el diagrama no debía ser alterado en ningún sentido. En Primeros Escritos, en la página 74,
nos dice, hablando de este diagrama, este afiche profético producido por los pioneros en 1843. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras para que nadie las pudiese ver, hasta que la mano de Dios se apartara. Mis hermanos, si rechazamos el hecho de que el mensaje fundamental es el mensaje que fue proclamado entre los años de 1840 y 1844, no simplemente estamos negando los fundamentos, sino que también estamos rechazando la inspiración de Elena de White. Hace unas citas atrás leímos la declaración donde ella dice: la advertencia ha venido, nada habrá de ser alterado en manera alguna como para cambiar el fundamento sobre el cual hemos estado construyendo desde que el mensaje comenzó en 1842, 43 y 44. Y entonces ella dice: yo estuve presente en este mensaje. Ella bien podía decir esto: y desde entonces he estado en pie ante el mundo, leal a la luz que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa? Leal a esa luz que habían recibido entre esos años. Nos hemos propuesto no quitar los pies de la plataforma donde fueron puestos cuando día a día procuráramos al Señor con la oración seria y ferviente en busca de luz. ¿Usted piensa que yo podía dejar la luz que Dios me ha dado? Ese mensaje es como la roca de las edades. Me ha estado sirviendo de guía desde que fue dado. Mis hermanos, sin duda alguna, el espíritu de profecía nos apoya y apunta a que este afiche de 1843 concentra el mensaje fundamental de la iglesia en torno de 1840 al 44, y que es el fundamento para que las verdades que debían venir luego, es decir, posterior al chasco del 22 de octubre, se iban a ser establecidas, iban a ser asentadas sobre estas verdades que el afiche de 1843 resume de esas preciosas verdades. Hoy en día, mis hermanos, es desconocido por la gran mayoría del adventismo, y debido a esa ignorancia, y algunas veces ignorancia voluntaria, cuando es presentado este mensaje que está concentrado en este afiche profético, e incluso es sacado este afiche profético, es atacado por este mismo desconocimiento, es vilipendiado, incluso es tildado de ser herético, de contener error, cuando toda la inspiración nos ha señalado que es la verdad original, que es los hitos, las sendas antiguas que el Señor nos ha llamado a buscarlas, a pararnos delante de Él, a colocarnos delante de ella y buscar el buen camino. Apreciados hermanos, mi llamado en esta mañana es a que nosotros podamos ser establecidos en las sendas antiguas de su palabra, de su verdad, sobre estos afiches proféticos sobre el cual resume todas estas preciosas verdades que fueron dadas a nuestro movimiento, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santísimo nombre. Oh Señor Dios del cielo, agradecido estamos a usted por la infinito amor y misericordia de concedernos estas preciosas verdades. Gracias, nuestro amado Señor, porque usted ha dejado esta suma de verdad concentrada, Señor, en esta tabla, como lo creyeron nuestros pioneros, y usted lo ha dejado inmortalizado en estos escritos, las tablas de Habacuc. Señor, permite que podamos, Señor, ver en ella que tú estás cerca, de que podamos ver que aunque ha tardado la visión, Señor, fielmente se cumplirá, y que no seamos de aquellos que seamos distraídos y llevados por sendas antiguas, por sendas distintas a las antiguas. Padre Celestial, perdone nuestros pecados, ayúdenos, Señor, a firmar nuestros pies. Señor, de tu palabra, nuestro guía y nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.